Pues empezamos por la primera unidad, que será lo que llamaremos la anamnesis, en este caso más específica. Aún así, siempre pues empezaremos, no nos dejaremos de hacer las preguntas obligadas, ¿no? de las anamnesis generales, lo que serían todos los antecedentes traumáticos, quirúrgicos, lesionales y demás, enfermedades sistémicas, puntuales, alergias a medicamentos, sustancias, medicación, la típica anamnesis. Y luego sí que lo que serían más específicamente, que luego ampliaremos, sería pues conocer la actividad deportiva del atleta, aunque sea corredor, pues los gestos deportivos de un corredor de fondo no tiene nada que ver con el gesto deportivo de un velocista, de un sprinter o un corredor de ultramaratones. El volumen, ¿no? La cantidad de kilómetros que hagas, la cantidad de kilos que en el trabajo de fuerza realice el atleta, la intensidad en que lo hagas, ¿no? Si levanta esos kilos más rápido o menos rápido, si hace series de sprints o no los hace, la frecuencia en que trabaja esos ejercicios, ¿no? La frecuencia, pensad que eso normalmente lo preguntamos en cuanto a kilómetros semanales o si queremos ser más específicos, pues tener en cuenta esos otros tipos de trabajo. Luego hay el motivo de la consulta, que eso también es una cosa que ha ido cambiando a lo largo de los años. Antes todo el mundo venía por un tratamiento, es decir, me he lesionado, me trato. Algunos venían por prevención, que ahora cada día eso va más en auge, ¿no? Y luego también tenemos la gente que viene por rendimiento, es decir, a ellos les interesa hacer un rendimiento, ya sea tanto amateur como profesional, y lo que intentan es pues esas mejorías y nosotros desde nuestro campo podemos realizarlas o hacer algún tipo de aporte. Por otro lado, una parte muy importante que nosotros tenemos que ser, digamos, grandes profesionales en este sector es el aspecto del calzado que lleva el corredor, tanto si el calzado que lleva es el que le pertoca por la disciplina y por las características físicas del individuo. Y el calzado, normalmente lo que vamos a hacer siempre pues, es dividirlo pues, en tres grandes bloques, ¿no? Lo que sería, por un lado, el mesh, ¿no? Lo que sería la cobertura, la media suela y la suela, ¿vale? Esas tres grandes estructuras, ¿no? Esas tendrán características propias y depende de la disciplina o lo que comentábamos, la antropometría del paciente, va a tener más eficacia la elección de un calzado o de otro. Otro apartado que hemos puesto aquí a modo de resumen es el desgaste de esa zapatilla, ¿no? El desgaste, entendemos desgaste como lo que sería el desgaste o la deformación de la media suela, es decir, si una zapatilla la llevamos mucho tiempo y hay algún tipo de carga más medializada o más anteriorizada o posteriorizada, la que sea, va a ir deformando esa zapatilla, ¿no? Desde su posición inicial. Pensad que a veces también nos encontramos que esas zapatillas están pensadas cuando las fabrican con unas características físicas determinadas y luego se utilizan, por ejemplo, con muchísimo calor encima de un asfalto y esa temperatura del asfalto pues se forman las características mecánicas de la zapatilla, por ejemplo. Pues esas deformaciones hay que contemplarlas cuando nos viene el paciente a consulta. Otra cosa también interesante, que haremos un pequeño mapeo para que tengamos un poquito de nociones de qué puede pasar, es el desbastado, ¿no? El desbastado siempre es el más clásico que todo el mundo miramos, ¿no? Tanto en zapato como en este caso zapatilla deportiva, y nos marca un poquito las características biomecánicas de ese paciente en cuanto a su pisada. Y por último, la fatiga. La fatiga va a ser pues cómo se ha ido deformando esa media suela, ¿no? Normalmente de espumas, que cuando empiezan a aparecer arruguitas que no desaparecen, ¿no? Nosotros podemos presionar lo que es la media suela y al presionarla podemos ver cómo aparecen algunas arruguitas. Cuando desaparecen propiamente, pues quiere decir que la suela conserva sus características. Cuando se mantienen, quiere decir que esa suela se ha fatigado y es un motivo de cambiarla. Vale, este sería el cuadro general que tendríamos que tener en cuenta. A partir de ahí, lo que hemos dicho, ¿no? Específicamente, nos da al paciente con esos tres campos, ¿no? Lo que sería
a prevención, tratamiento o rendimiento, el motivo de consulta. A partir de ahí, ¿qué tendríamos que valorar? Pues lo que comentábamos, el gesto. El gesto lo valoraremos sobre todo en cuanto, en caso que son corredores, lo que estamos proponiendo de analizar, la especialidad. No es lo mismo un corredor de 5K, ¿no? Que haga 5 kilómetros, que sean unas características físicas más veloces, digamos así, que uno que haga maratones, ultramaratones, ¿no? Que tendrá un perfil diferente en cuanto a técnica y en cuanto a capacidad física, ¿no? La antropometría que tendrá será más peculiar. También será diferente el corredor de asfalto que el corredor de montaña, ¿no? El asfalto lo que buscará es una gran reactividad con el suelo, un gran rebote. En montaña habrá el componente de entrada de los grandes desniveles y ese no rebote, o sé que se tendrá que adaptar el atleta con una técnica diferente en cuanto que no habrá esa capacidad de rebotar, y también la cuestión de un suelo homogéneo o un suelo totalmente irregular, ¿no? Que eso también genera unos patrones adaptativos muy diferentes. Y a partir de definir qué especialidad vamos a tener delante, deberíamos valorar también dos grupos que también van muy ligados, como es la dedicación y los objetivos, ¿no? Si los objetivos son más de salud, de ocio, tendremos un perfil de paciente. Si es por un aspecto de rendimiento, será otro perfil mucho más implicado y que tendrá normalmente más control, ya no solo a nivel podológico, sino también a nivel nutricional o a nivel de preparación física, etcétera. Eh, Eso es lo que os comentaba, ya muy ligado con la dedicación, ¿no? Alguien que se pone unas zapatillas y se pone a correr un día y luego está igual meses que no se vuelve a poner las zapatillas, o el amateur o aficionado, que eso cada día lo vemos más, ¿no? Que son gente que se preparan, no son profesionales porque tienen su trabajo y salen a correr cuando han acabado ese trabajo, y muchas veces son los que, por lo menos en mi caso, los que más vemos, ¿no? Ese aficionado que igual hace unas cargas de trabajo importantes, casi como un profesional, pues no tiene ni los recursos de recuperación, ni de descanso, ni demás, bueno, se lesiona con más facilidad, ¿no? No consigue las adaptaciones esas que tanto se buscan, ¿no? A la hora de ir mejorando sin lesionarse. Con esos parámetros tendremos pues que preguntar conceptos que comentábamos de volumen, que se referiría en caso del apartado de resistencia de, de un atleta, lo que serían los kilómetros, en este caso, como decíamos, los kilómetros semanales. En caso que esté trabajando fuerza, pues los kilos que está levantando, si nos pueden ser de uso. Normalmente no preguntamos tanto nosotros, pero también que sepáis que el paciente también nos puede informar de ese concepto. La intensidad, ¿no? Si lo hace en cuánto tiempo, básicamente, si va más rápido o menos rápido, si va más al trote cochineo o busca realmente correr a velocidades altas. Y luego si hace trabajo específico. Eso veréis, y el ejemplo que os pondremos para trabajar la anamnesis, veréis una planificación, un microciclo que llamamos y un macrociclo, para que veáis que luego se trabaja, ¿no? Si detrás de un entrenador pues te marca el lunes vamos a hacer esto, el martes esto, y todos esos conceptos vamos a trabajar tres grandes grupos, vais a ver, ¿no? Lo que sería el trabajo de resistencia, por otro lado el trabajo de técnica, y por otro el trabajo de fuerza, ¿no? Ninguno de ellos tiene más importancia que el otro. Normalmente el amateur, ¿no? Que no se prepara nada, pues ¿qué va a hacer? Pues trabajo básicamente de resistencia, de cardio. Va a ir a correr, va a conseguir grandes adaptaciones, porque normalmente si uno va a correr de una manera más o menos sistémica, su aparato cardiovascular, pues va, pulmonar, perdón, se va a adquirir adaptaciones relativamente rápidas, su aparato locomotor va a ir a otro ritmo, ¿no? Entonces acabaremos teniendo un gran motor en un chasis un poquito flojito, ¿no? Entonces ahí aparecen muchas veces las lesiones. Como os decía, el trabajo específico que vamos a ver en gente que se prepare o tenga un entrenador detrás, vas a estar compuesto por ese trabajo de fuerza, ¿no? Un trabajo de fuerza, como ejemplo, podría ser pues
entrenamiento pliométrico, ¿no? De saltos, multisaltos o sentadillas con peso, sin peso, en esa perspectiva, o un trabajo de técnica, ¿no? Pues levantar más o hacer la zancada más larga, pues vamos a hacer trabajos que podrían ser, pues con los aros, pues ir saltando, intentando elongar un poquito más la pierna, como ejercicio así, para describir algún ejercicio así visual. O vamos a tener también el trabajo de resistencia que hemos dicho y todo el trabajo propioceptivo, ¿no? Pues, por ejemplo, si esa sentadilla la hago a un solo pie, que la puedo hacer controlando, ¿no? Con buen control motor, que no me vaya de lado, que no me caiga, y esas cositas. Y luego, por último, hemos puesto recuperación o entrenamiento invisible, ¿no? Muchas veces lo que os comentaba, un profesional igual tiene sus horas de descanso, una amateur igual pues quiere dormir y los niños no le dejan, o tiene que levantarse a las 5 de la mañana, y todo eso también penaliza, ¿no? Además de la alimentación y todas esas cositas que a veces pasan desapercibidas. En lo que sería la anamnesis específica también sería importante, ¿no? La pregunta del historial de lesiones, ¿no? ¿Qué lesiones ha tenido previamente? También nos puede dar un poquito de orientación, tanto en qué problemas puede tener ahora como arrastro de esas lesiones anteriores, o también qué perfil de atleta tenemos, ¿no? Si nos viene un atleta que siempre tiene muchas, yo qué sé, osteopatías de pubis o problemas más proximales, pues nos dará a pensar que es un atleta que hace un gran uso de esas estructuras más proximales, ¿no? Con lo cual será un atleta más bueno, ¿no? Por lo menos va a tener que usar mucho esta zona más proximal, con lo cual vamos a tener una zancada seguramente mejor. Si estas lesiones que tiene previamente pues son más inferiores, ¿no? Son más distales, nos viene siempre con aquileitis, con fascitis, con algún tipo de periostitis, pues nos puede dar a pensar que es un atleta que tira mucho, pues igual de una zancada muy larga, pero que su contacto igual es demasiado dorsiflexionado en su contacto inicial y genera pues muchas tensiones pues más bajas, ¿no? Unas técnicas más terrestres, más pendulares. Preguntar cómo se hizo la lesión, si tenemos algún tipo de antecedente en este aspecto, si volvió con dolor, sin dolor, que eso también es una cosa importante, que a veces pues por ganas de correr vuelven otra vez antes de tiempo. Y también todo lo que serían tratamientos anteriores o en curso, ¿no? O sea, si lleva ya una pauta de fisio, recuperando esa lesión anterior, si no se ha acabado de hacer limpio, o ya es una cosa más crónica, o qué pasa. Y claro, evidentemente también lo que sería la situación actual, ¿no? El motivo de la consulta que tengamos, el tiempo de evolución, qué es causa podemos tener de esa posible lesión o qué posible mejoría que nosotros queramos tener. Y los típicos puntos, ¿no? Que ya no es específico del atleta, sino que siempre valoramos, ¿no? El dolor, la localización, el tiempo, ¿no? Cómo evoluciona durante el día. Y aquí sí que tendríamos como cosa específica es si cuando hacemos el deporte, ¿no? Pues nos aparece la molestia o no. Ejemplo, por ejemplo, las típicas periostitis, ¿no? Periostitis, voy a correr y al kilómetro tal, ¡pum!, me da el pinchazo, ¿no? Y a veces esos son los casos también más complicados, ¿no? Que te vienen y te dicen, oye, es que cuando llevo 30 kilómetros me duele. Y bueno, pues lo primero que te sale es, pues, correr 29. Pero bueno, que es una cosa a tener en cuenta. Y también valorar si mejoramos con el reposo, ¿vale? También nos puede dar aquí una serie de herramientas para tener.